alcoholes son importantes porque tienen una gran gama de usos en la ciencia y en la industria como solventes y combustibles. El metanol y etanol pueden hacerse combustionar de una manera más limpia que la gasolina por su baja toxicidad y disponibilidad para disolver sustancias no polares. El etanol es utilizado frecuentemente como solvente en fármacos, esencias y perfumes. El proceso de la fermentación anaeróbica de la materia orgánica se produce en 3 fases. Desde las primeras descomposiciones microbianas de materia orgánica hasta la estabilización del producto de la producción de H2O y CO2. Estas fases son la fase mesófila. Esta se caracteriza por una reacción de síntesis consistente en la asimilación de elementos nutritivos de la materia orgánica. Los microorganismos, utilizando una parte de los compuestos orgánicos como una fuente de energía y otra para formar una nueva masa de microorganismos. La fase termófila. En esta se producen reacciones de autooxidación de microorganismos cuando comienza a faltar la materia orgánica usada como alimento en la fase de mesófila. En el desarrollo de estas se liberan los nutrientes usados previamente en la síntesis de nuevas células. Finalmente, la fase de enfriamiento y maduración. En esta, a medida que se reduce la actividad microbiana, se pierde más calor del sistema del que se genera. El material se enfría, llegando a la estabilización del mismo. Fermentación. La fermentación acética. Es una fermentación bacteriana que transforma el alcohol en ácido acético. La fermentación acética del vino proporciona el vinagre, debido a un exceso de oxígeno, lo cual es considerado uno de los fallos del vino. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico que genera, además de producir etanol, también desprende grandes cantidades de dióxido de carbono y también genera energía para el metabolismo de las bacterias anaeróbicas y las levaduras. La fermentación butírica es la conversión de los glúcidos, es decir, la conversión de biomoléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno en ácido butírico por acción de bacterias en ausencia de oxígeno. Se produce a partir de la lactosa y se caracteriza por la aparición de olores pútridos y desagradables. La fermentación láctica. La lactosa, al fermentarse, produce energía que es aprovechada por las bacterias. Este proceso es la base para la obtención del yogur. Y por último, la fermentación pútrida, que se basa en la degradación de sustratos de naturaleza proteica para obtener productos malolientes, dando lugar a productos putrefactos, los cuales por su fuerte aroma y sabor son utilizados en la fabricación de vinos y quesos. Las bebidas alcohólicas que se producen a partir de la fermentación son la cerveza. Esta da como resultado de la fermentación de granos de cebada u otros cereales germinados en agua en presencia de la levadura. El whisky. Este es un licor producto de la destilación de la cerveza. La chicha de jora es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la fermentación del maíz en agua azucarada. El sake. Esta es una cerveza de arroz con un elevado contenido alcohólico. La mezcla de un amasado de arroz de vapor con un microorganismo utilizado para fermentar alimentos se calienta y posteriormente se fermenta en grandes cubos, a veces en presencia de la levadura. El Weisberg Crystal. Se trata de cervezas de trigo filtradas, con lo que desaparecen las levaduras y las proteínas. El Weizenbock es una versión fuerte de la cerveza de trigo, alcanzando un 7,5% de alcohol en volumen. Una de las reacciones que se pueden obtener son con la formación de
ácido acético que resulta de la oxidación de un alcohol por la bacteria del vinagre en presencia del oxígeno del aire. Estas bacterias, a diferencia de las levaduras producidas por el alcohol, requieren de un suministro generoso de oxígeno para su crecimiento y actividad. Para este experimento se utilizó la destilación. La destilación se caracteriza por ser un proceso en el cual se calienta el líquido hasta su punto de ebullición. Posteriormente se condensa y se obtiene el líquido destilado. En el sistema formado por un líquido dentro de un recipiente, cuando este se calienta ocurren diversos eventos, tales como el aumento de la temperatura, el de la energía cinética de las moléculas, de la velocidad de evaporación y del número de moléculas que se encuentran en la fase de vapor. Al aumentar la temperatura, comienza la evaporación de las moléculas que se hallan próximas a la superficie del líquido, hasta que la presión de vapor internados en el mismo iguala a la presión externa que soporta el sistema. Cuando estas presiones son iguales, se observa que la evaporación ocurre también en el seno del líquido y es lo que se denomina ebullición. ¿Cómo fue el proceso? Se cortó la corteza de la fruta en pequeños trozos como primer paso. Luego estas se depositaron en un envase plástico durante 3 semanas, asegurándose de que existiera gas por medio de una bomba que fue colocada en la boquilla de la botella. Pasadas las 3 semanas se retiró la bomba para realizar la filtración, es decir, separar los sólidos que se encontraban suspendidos en el líquido, dejando así la mezcla de agua y alcohol. Después se realizó la destilación para separar el alcohol del agua. Para esto se utilizó una olla a presión, un envase plástico, una manguera delgada, un recipiente y agua fría, en donde la manguera se colocaba en el pito de la olla y el envase plástico, el cual se encontraba totalmente sellado. A medida que el líquido llega a su punto de ebullición, este se transporta por medio del tubo en su fase gaseosa hasta el recipiente plástico. Al dar finalidad a su recorrido, este se condensa en el recipiente por la acción de núcleos de condensación, dando como resultado el alcohol en su fase líquida. Finalmente se realizó la comprobación, la cual consistió en verter el alcohol obtenido mediante el proceso de destilación en un recipiente y ahí después arrojar un fósforo encendido en este para comprobar si realmente el alcohol debía prender una llama azul. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.